7 de la mañana con 13 minutos. Seguimos en Vital Noticias. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Ya saben que nos pueden escuchar por Vital FM. En Lima la frecuencia es 91.1 FM y también nos ven por la señal abierta de Nativa Televisión y por cable. Nosotros seguimos conociendo a los candidatos con miras a las elecciones 2026 y en estos momentos nos acompaña el candidato al Senado por Fuerza y Libertad que lidera Fiorella Molinelli. Se trata del doctor Antonio Quispe, médico epidemiólogo, ya me equivoqué, e investigador científico. Doctor, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Raquel. Un saludo cariñoso a toda tu teleaudiencia y nada, desearle feliz Navidad antes que todo. Y igualmente feliz Navidad. Bueno, muchos se preguntan, ustedes lo conocen, doctor, algunos sobre todo en las redes sociales, porque cuando hubo las protestas, ¿no?, contra el excongresista y presidente interino Merino, usted y un equipo de rescatistas conformaron brigadas y también usted cumplió un papel, me señalan, bastante destacado durante la pandemia. Y muchos se preguntan por qué postula al Senado con el partido Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli. Mira, primero que nada por coherencia, ¿no? Y esas son las cosas que la gente reconoce. ¿Por qué razón? Porque los técnicos, como yo, somos literalmente ahuyentados de la política por este pacto mafioso, por esta politiquería barata que suele existir en el país, ¿no? Y para ser coherente con eso, tenemos que dar la cara. Tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Porque si no, todo es por estos no, por esto no, por esto no. Y la pregunta que cae madura es ¿por quiénes sí, no? Y parte de esa respuesta es justamente este grupo de técnicos que hemos ido a trabajar con este tipo de partidos y eventualmente unirnos a la plancha presidencial. ¿Había ¿no? habido conversaciones con otros partidos? Sí, yo personalmente recibí invitaciones de 3 partidos, ¿no? Y en las conversaciones con ellos mi pregunta era muy puntual, ¿no? O sea, ¿quiénes van contigo? ¿Quiénes te acompañan? ¿Cuáles son tus técnicos? ¿Cuál es tu propuesta? ¿no? Y los técnicos y el equipo de la señora Fiorella Molinelli lo convencieron. Ella fue la única que levantó la bandera de tenemos que llevar profesionales preparados, competentes en esta oferta de senadores y diputados a las siguientes elecciones, ¿no? A la candidata Fiorella Molinelli, muchos en las redes le cuestionan el papel que desempeñó como presidenta ejecutiva de salud. Ella asegura de que realizó una excelente gestión durante la pandemia, incluso escribió un libro o lanzó un libro, una publicación, pero en las redes siempre insisten, ¿no?, que sí hubo problemas, incluso que ella fue investigada. ¿Qué le ha podido decir sobre este tema la doctora? Como a todos, ¿no? Porque me incluyen a mí también. O sea, a la hora de la hora, cuando yo regresé del doctorado en Estados Unidos, me invita el presidente, el ministro de Salud, a formar parte de este equipo de expertos que asesoró al gobierno en la pandemia. Y a todos los que hemos trabajado en algún momento de ese proceso, nos reclaman eso, ¿no? Pero ustedes trabajaron. Por supuesto que sí, ¿no? Porque si no, moría un montón de gente. O sea, es como cuando me convoca el ministro Ceballos a formar parte de su equipo técnico. Antonio, van a poner un antivacunas de ministro de Salud. ¿Qué hacemos? Vamos con todo, no podemos permitirlo, ¿no? En este caso es exactamente lo mismo, ¿no? Tanto a Fiorella como a mí, como a todas las personas que dimos la cara, nos sacamos la mugre, ayudando al país a sacar adelante la pandemia. ¿Usted considera que ella sí realizó un buen papel en salud? Mira, gracias a ella se importó y se logró levantar la cantidad de camas de hospitalización, camas de UCI. El trabajo que hizo salud a nivel nacional fue literalmente la primera línea de batalla en respuesta a esta pandemia que vino al Perú a arrasarlo por completo, ¿no? Y en perspectiva, no sé si lo recuerdas, proyectábamos los cifras de muertos y decíamos literalmente, señores, esto va a ser lo que va a morir si no hacemos esto. E hicimos esto, ¿no? Y toda esa cantidad de vidas que se salvaron fue producto de ese trabajo intenso que se usó durante ese periodo. Entonces mucha gente se lo reconoce y mucha gente me reconoce a mí esa labor, pero los detractores siempre van a estar, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿qué crimen hemos cometido? ¿no? Y la realidad es ninguno, ¿no? Entonces hay que salir de frente a dar la cara. Desde la pandemia ¿no? hasta ahora se ha bajado la guardia, se está cumpliendo las metas de vacunación en lo que se refiere a influenza, por ejemplo. Las cifras de vacunación y de cobertura de vacunación en el Perú son paupérrimas, ¿no? Y da un poco de vergüenza escuchar al ministro de Salud salir a mentir descaradamente sobre estas cifras y lo que tienen que entender es de que si no diagnostica correctamente el problema, no puede plantear soluciones.
y solo se va a equivocar una y otra vez, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que está pasando. Tú comentabas en otro programa que el problema de la tos ferina era realmente el desprecio por la vida de la gente que vive al interior del país. Cuando el Ministerio de Salud saca sus comunicados, no los saca para el Perú, los saca solamente para Lima. Y no es el Ministerio de Salud de Lima, es el Ministerio de Salud del Perú. Ahora, estos pobladores de las comunidades de la cuenca del río Chambira, ¿no? En Loreto, ellos decían que la verdad es que los muertos llegan a 52 niños a causa de la tosferina, pero el ministro de Salud afirmó que no existe una emergencia sanitaria, que las cifras son del total de muertes a nivel nacional y que están aumentando la vacunación. ¿Es cierto esto? Solamente ahí nomás hay como 3 mentiras por lo menos, ¿no? Lo primero es de que este ministro ha renunciado a ser un ministro de transición y es literalmente la continuidad de la gestión anterior, entonces no puede salir a reclamarla porque son el mismo equipo, son literalmente las mismas personas que estaban acompañando al ministro Vázquez, estaban las que estaban acompañando al actual ministro de Salud. Segundo, salió a decir una mentira que realmente nauseabunda, es obscena, que es durante su gestión no se ha muerto nadie, lo cual es una mentira rotunda, que justamente los colegas de Loreto han salido a reclamarle, señor, durante su gestión se han muerto por lo menos 6 niños. De los 58 a nivel nacional. Entonces, como ministro de Salud, no puedes salir a mentir a la población y lavarte las manos de la manera tan bárbara, cobarde, como lo ha hecho el ministro de Salud ahora diciendo, no, los muertos son durante todo el año. Durante mi gestión no se ha muerto nadie y las coberturas están... Señor, por el amor de Dios, tengo un poco de dignidad. No puede salir a mentir así cuando lo que necesitamos es precisamente el liderazgo del Ministerio de Salud para que salga a convencer a las personas que no se han vacunado a que se protejan con las vacunas. ¿Es verdad que en esas comunidades muchos no llevan a sus niños a vacunarse? Tenemos un problema muy serio de antivacunas en la Amazonía, ¿no? Y por eso te decía que tú partes de un diagnóstico y puedes dar un tratamiento. Si te equivocas en el diagnóstico, no va a haber tratamiento, ¿no? ¿Y qué ha salido a decir el ministro de Salud? Primero, que no hay alertas, que no hay emergencia sanitaria, lo cual es mentira y el doctor Celi se lo ha reclamado con cifras en la cara, con cifras del INS del 15 de diciembre. Segundo, que las coberturas de vacunación han mejorado. Son paupérrimas. No vamos a llegar a la meta casi ninguna de las vacunas del esquema regular y lo sabe. Tercero, de que van a llegar las vacunas, primero dijo en abril, ahora salió a decir a mentir que son en febrero. Eso de la nueva influenza. De la nueva influenza. Y no solo eso, sino que el Perú ya no tiene vacunas contra influenza. Se le acabaron en un ratito porque la gente, al recibir la alerta, ¿qué hizo? Salió a protegerse, salió a buscar las vacunas. ¿Qué le decían en los centros de salud? No hay. Respuesta del Ministerio de Salud, solo tenemos vacunas en 8 centros de salud, todos en Lima. El resto del Perú, que se joda. O sea, ¿solo hay en Lima? Nuevamente, el ministro de Salud sacó un comunicado en sus redes sociales diciendo solo nos quedan vacunas en estos 8 centros de salud, en todo el Lima, que son 51 distritos o más. Y no solo eso, sino que no es el ministro de Salud de Lima, por el amor de Dios, es el ministro de Salud del Perú. Sí. Tiene que comportarse a las alturas de sus circunstancias y si no tiene las competencias para ejercer ese cargo, tiene que dar un paso al costado. Y no solo eso, sigue manteniendo la misma directora de inmunizaciones, que es la misma persona que compró vacunas y se olvidó de comprar las agujas. Sigue informándose por el mismo equipo de epidemiólogos que le dice que no pasa absolutamente nada, todo está controlado, cuando su propio INS le está diciendo, señor, la epidemia de influenza en el Perú ya empezó en diciembre, ya estamos superando la tasa de positividad del 10%. Y este ministro sale en cadena nacional a declarar, no pasa nada, todo está controlado, las vacunas están, nos sobran vacunas, la cobertura está por los cielos. Pero el fin de semana mentira. El MINSA confirmó ya 6 casos de influenza H3N2 en Lima, ya confirmado, pueden haber más, ¿no? Lo que pasa es que esto es la confirmación por genotipificación. A genotipificación solo llegan en 0.01% de todas las muestras. O sea, literalmente eso es la punta de una pirámide extremadamente ancha y la población lo sabe, porque ahora tú has ido a tu cena navideña con tu abuelito, con tu menor de edad, con la gestante, te metes en un estornudo, los contagias a todos. ¿Por qué razón? Porque ya no hay barreras, ya no hay fronteras entre Europa y Perú. Lo que pasa en Perú lo que pasa en Europa pasa en Perú. Pero parece que no hemos aprendido la lección de lo que ocurrió con la pandemia. Nuestro sistema de salud
salud no está preparado, porque aparece esto, calma, no pasa. Me acuerdo que los primeros comunicados es, no pasa nada, allá está ocurriendo porque están en invierno, aquí empezará recién en nuestro invierno, o sea, en marzo, abril, pero de repente aparecieron 2 casos, ahora dicen 6 casos, y la gente va, como usted dice, a vacunarse, no hay, y el que puede compra de manera privada la vacuna, pero no es así, no todos pueden pagar. Peor, porque mira qué ha pasado. Esta era la ventana de oportunidad maravillosa para que hicieras prevención, ¿no es cierto? Lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Levanta tu cobertura de vacunación de influenza y neumococo en adultos mayores, que actualmente no llegan ni al 30% a nivel nacional en ninguna de las 2 vacunas. ¿Ya? Segundo, sales a advertir a la población que levante la guardia, diciendo literalmente, oye, si estás enfermo, no vayas a contagiar a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu niño, a tu enfermo, a tu gestante, te quedas en tu casa y le mandas un saludo por Zoom o por video, pero no salió a decir todo lo contrario, no pasa nada, todo está controlado, el MINSA es una maravilla, en el Perú estamos como cohete, entonces no te preocupes, baja la guardia. Bien, cuando es todo lo contrario. El tiempo lamentablemente sigue corriendo y nosotros tenemos que preguntar también sobre otros temas. La extensión del reinfo finalmente no se hizo por 2 años, sino por 1 año. Y escuchamos a los que defienden esto, por favor, son trabajadores, son mineros informales que necesitan trabajar, llevan años en esos lugares, no se puede, hay un problema social, no podemos confundirlos con la minería ilegal. ¿Cuál es la posición de usted con respecto a este tema? Mira, primero que nada, que el reinfo es un programa fallido. La idea era formalizar a los informales y el resultado de eso no existe. Literalmente tenemos que hacer algo al respecto. ¿Por qué razón? Porque la minería ilegal contamina, depreda los bosques, no tiene ley y encima esta ley previene de que los denuncies a aquellos que están destruyéndolo todo. Entonces los proteges y haces legal algo que es absolutamente legal. Entonces tenemos que abordar el problema como lo que es. Pero, o sea, es un problema social. Los informales y los ilegales son lo mismo. No son lo mismo, pero el punto es de que actúan como lo mismo. ¿Por qué razón? Porque si tú eres un minero ilegal, vas a un río, tiras mercurio para poder procesar el oro, ese mercurio no se va a ninguna parte y esa misma agua la consumen las poblaciones nativas, la consumimos nosotros. Entonces, a la hora, si tú no entiendes el problema o te lavas las manos como están haciendo ahorita en el gobierno, literalmente lo único que haces es patear la pelota al siguiente gobierno. ¿Qué tiene que hacer el siguiente gobierno? Atacar el problema de raíz, que es formalizar la minería ilegal, formalizar a los informales. ¿Por qué? Porque si no hay una regulación que funcione, esto solamente va a seguir empeorando, que es lo que está pasando en la actualidad. Se viene, lo que se habla es que vamos a tener un super senado, que no hay equilibrio de poderes. Incluso la congresista y candidata Adriana Tudela afirmó que desde su punto de vista se le ha dado un poder desmedido al Senado. ¿Cuál es su opinión? La hipocresía absoluta, ¿no? Porque ellos son los que han hecho literalmente esos cambios de esas leyes, ¿no? Cambiaron toda la Constitución. Para empezar, ¿qué asamblea constituyente? Sin asamblea constituyente cambiaron casi toda la Constitución. ¿Para qué? Para convertirnos de un país presidencialista a un país parlamentarista. Ya no somos una democracia presidencial, somos una democracia donde existe o va a existir un Senado todopoderoso. Por eso es que la competencia para estas elecciones de 2026 no es por la presidencia. El presidente está pintado en la pared, no tiene ningún poder para hacer absolutamente nada. El poder está en el Senado, por eso es que es imprescindible que les demos una lección a este pacto mafioso y que no se reelija ninguno de los congresistas que actualmente ha contribuido a esta crisis política en el país, que ha destruido nuestra democracia. Hay que castigarlos, hay que darles una buena cachetada de realidad para que, como Adriana Tudela, ¿no? O como todos los congresistas que la están reciclando en no sé cuántos partidos ya para volver a postular, entiendan de que eso tiene consecuencias. Destruir el país no puede ser un crimen que pase impune. Tienen que recibir esa cachetada de realidad que es de todos los peruanos que vamos a votar por estos no. Y ahora, más importante, teniendo alternativas, vamos a poder votar por estos sí. ¿Qué hacer? Bueno, tenemos a un grupo no solamente de congresistas y un grupo de abogados que señalan, no existen leyes pro crimen. Eso es una narrativa que se para repitiendo, pero no, más bien hemos escuchado al doctor Blume, creo, decir que son más bien leyes pro derechos humanos,
leyes antiabusos del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque también se han cometido algunos excesos, por ejemplo, en la colaboración eficaz, entre otras cosas, ¿no? Bueno, si tienes criminales legislando para defender su impunidad y para protegerse a esos mismos, sin importar las consecuencias de esas leyes para la población general, lo que tienes es la ola de sicariato, extorsiones y crimen que existe en el país, ¿no? Y no están haciendo nada al respecto y han tenido que reconocerlo por fin, que es lo único que ha cambiado, ¿no? Salió el presidente, quería decir, efectivamente nuestro plan para seguridad es basura, no sirven, no existen resultados. Consecuencia, no existen leyes pro crimen, no tenemos por qué modificarlas. Ese nivel de irresponsabilidad, esa falta de coherencia, esa falta de racionalidad y pensamiento crítico para entender lo que está pasando, tiene una explicación muy puntual. Has puesto a los delincuentes a legislar y ellos están sacando leyes pro crimen para protegerse a ellos con el daño colateral que eso significa para toda la población, porque ya no podemos con estas leyes combatir la delincuencia de manera efectiva. Me alegra mucho de que en general todas las propuestas y planes de gobierno que estamos leyendo literalmente para construir ese feedback de todos aquellos que se han puesto a pensar qué cosa hacer para revertir el daño que nos han hecho al Perú, todos coinciden en lo mismo, ¿no? Lo primero que tiene que hacer cualquier candidato que gane las elecciones es derogar todas esas leyes pro crimen y empezar a trabajar realmente contra el crimen en el país. Porque el presidente Geri ha dicho, ¿no? Estas leyes pro crimen no tienen nada que ver con lo que está pasando con la inseguridad ciudadana. Es que las firmó, pues, ¿no? Que los que están en las cárceles tampoco tienen muchos bienes, ¿no? Es que es una frase realmente deprimente, ¿no? O sea, él cree realmente que el problema está en las cárceles. Él cree realmente que el problema no son sus leyes pro crimen, que él mismo firmó. Él cree realmente que la raíz del problema está en los caviares, en el mundo mágico de no sé qué cosa. Entonces, si no partes de un buen diagnóstico, nunca vas a traer la solución. Y lo que están haciendo ellos es patinar en el diagnóstico y planteando tonterías, ¿no? Entonces, a la hora y la hora, si no cambiamos las leyes pro crimen, si no endurecemos todas esas leyes importantes que le permiten a las fiscalías poner a esos delincuentes tras las rejas, literalmente no estamos solucionando el problema y estamos protegiendo el crimen organizado. Para finalizar algo chiquito, ¿está de acuerdo con que el papá de Cristian Cueva postule al Congreso por su partido, el partido de Fiorella Molinelli? No solo él, porque mira que la idea es toda aquella persona que está preparada tiene que perderle el miedo a entrar a estas lides. Y no va a ser una competencia justa, va a ser una competencia extremadamente dura. ¿El papá del futbolista es una persona preparada? Cada quien tiene su preparación, ¿no? Por ejemplo, si me preguntas, ¿yo estoy preparado para asumir al Senado? Por supuesto que sí. Maestría, doctorado, San Marcos, medicina, lo que tú quieras, porque mi rol es salud. Entonces, yo puedo defender mi perfil como experto en salud pública y puedo llevar proyectos de ley que van a ayudar a solucionar los problemas de salud pública en el país. Entonces, mi perfil es este. Cada una de las personas que forman parte de este equipo de técnicos y profesionales que está llevando Fiorella Molinelli al Congreso cumplen un rol en particular y juntos podemos ofrecerle al país una alternativa a quienes, contrario a los delincuentes que están destruyendo el país desde el Congreso. Bien. Por eso el mensaje es muy claro, ¿no? A todos, por el amor de Dios, votemos por estos no, pero más importante, voten por cualquiera, de izquierda, centro, derecha. Si creen en nosotros, voten por nosotros, pero más importante, no voten en blanco, no voten viciado, porque ese voto solo termina beneficiando al pacto mafioso que ha cambiado las leyes para favorecerse a ellos mismos. Bien, hemos escuchado entonces al candidato al Senado por Fuerza y Libertad, liderado por Fiorella Molinelli, el doctor Antonio Quispe, médico y además investigador científico. Doctor, muchas gracias. Tenemos que hacer una breve pausa, ya regresamos con más.